estar con nosotros. Le agradezco al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a Leonardo Lomelí Vanegas, que nos acompañe en este espacio. Rector, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues leíamos este comunicado en donde se ha comprometido Rectoría a garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, de, por supuesto, los alumnos, la facultad, los profesores y también pues, padres de familia, y que esto permitiría un regreso a clases de los planteles que pues, permanecen todavía sin las clases presenciales. Hasta anoche eran 25 en total o con cursos en línea de manera remota. Rector. Así es, hay algunos planteles que están en paro y hay otros que están en clases en línea debido a amenazas que se han recibido y que llevaron a las autoridades de las facultades y escuelas a pasar las clases en línea en tanto se investigaban estas amenazas. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar en los planteles de la Universidad Nacional para pues justamente garantizar esta seguridad? Veía que al menos en el CCH Sur, la comunidad estudiantil hablaba sobre la necesidad de torniquetes, incluso detectores de metales, que han generado en el pasado este tipo de medidas, pues también molestia entre sectores de la propia comunidad estudiantil. Así es, habría que distinguir entre lo que pasó en el CCH Sur y que lleva a que haya unos pliegos petitorios tanto de padres como de estudiantes y que se están atendiendo, y ahí vienen medidas muy puntuales sobre el control de acceso, torniquetes, arcos detectores de metal, más iluminación y más cámaras. Nosotros estamos de acuerdo con estas medidas y es algo que se puede instrumentar a la brevedad posible. Y en el pasado, en efecto, fueron muy controvertidas. En algún momento ya se habían planteado este tipo de medidas, hubo sectores de la comunidad que se opusieron. Creo que después de lo ocurrido el pasado lunes hay una sensibilidad mayor sobre la conveniencia de muchas de estas medidas y por supuesto nosotros estamos de acuerdo. ¿Hay preocupación de que se sigan sumando más facultades, más planteles, preparatorias a este paro de labores? Bueno, como decía, muchas no es que estén en paro, sino que por haber recibido amenazas, sí, de forma remota, están atendiendo y en este caso particular yo quisiera destacar que hemos contado con el apoyo de las autoridades competentes, tanto el gobierno federal como el gobierno de la Ciudad de México nos han estado apoyando. En este caso en particular, cuando las amenazas se hacen por la vía electrónica, por alguna red social, que ha sido la mayoría de los casos, pues es sobre todo la policía cibernética. También hemos tenido pintas o carteles que han aparecido, ahí sí, pues han sido las fiscalías en este caso la Ciudad de México, porque las amenazas han sido en nuestros planteles de la Ciudad de México las que han acudido a los lugares pues a llevar a cabo la indagatoria correspondiente. Sí. Ahora que menciona toda esta actividad en plataformas digitales, en línea, gran parte de esta conversación en torno a la seguridad de la comunidad estudiantil pasa por la experiencia en línea de los estudiantes, por condiciones que conocemos en las plataformas en donde pues se acentúa la confrontación, la toxicidad, incluso pues la posibilidad de hacer esto de forma anónima. ¿Qué medidas, cuál es el plan y la estrategia que seguiría la Universidad Nacional Autónoma de México para garantizar que la experiencia, no solamente presencial, sino también en línea de los estudiantes, pues sea segura? Tenemos que mejorar nuestra capacidad para detectar este tipo de conversaciones y poder actuar. Protocolos, en este caso, tanto para responder a amenazas digitales como para, en efecto, identificar a tiempo los riesgos que se puedan estar manifestando en las redes y contribuir también a bajar estos discursos de confrontación, de violencia. Ya en las semanas pasadas habíamos iniciado un programa de cultura de paz y el día de mañana anunciaremos medidas concretas para enfocar directamente al bachillerato que detectamos que es el sector más vulnerable, precisamente por la edad de los estudiantes, para poder atajar esta crispación que en efecto nosotros percibimos que ha venido subiendo en redes y que puede detonar hechos tan lamentables como el que nos ocurrió la semana pasada.
Sí, y no es un desafío, una problemática exclusiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, de un plantel. Es en realidad pues una problemática global y que va muy vinculada con una conversación sobre patologías y salud mental. Es otro frente que están atacando, rector? Sí, de hecho, yo diría que si bien los mecanismos de control de acceso se entiende que estén en los pliegos petitorios y que son una preocupación de los padres y de los alumnos y que sea algo que se pueda atender de manera inmediata, el fondo del problema es un problema de salud mental y de atención psicológica oportuna. Yo creo que ahí es donde debemos hacer un esfuerzo mayor. Ya lo veníamos haciendo, pero debemos de mejorar nuestra capacidad de respuesta y de monitoreo, porque creemos que ese es el fondo del problema, en efecto, y que así es como podríamos realmente prevenir este tipo de acontecimientos lamentables. Rector, le saluda Paco Almaraz. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para distinguir amenazas con sustancia verificables, concretas, de aquellas simplemente virales que alimentan el pánico? Pues nosotros tenemos que tomarnos en serio todas en principio y dar parte a la autoridad ya en función de si nosotros vemos que, por ejemplo, se trata de una amenaza que ya se había hecho en el pasado con el mismo formato y nada más le cambian la fecha, ya podemos ir comenzando a poner en duda qué tan real es. Destacar además un hecho importante: 2 de las amenazas que se profirieron ya fueron en su momento reconocidas como falsas por sus autores, o sea, se retractaron quienes las formularon. Alguien reconoció que se trataba de una broma, otra persona dijo que la había hecho para llamar la atención sobre la necesidad de reforzar la seguridad, y en otros casos, pues sí son textos que muchas veces se replican de una comunidad a otra, y ahí es donde tenemos un primer indicio para suponer que se trata de una amenaza falsa, pero de todas maneras tenemos que dar parte a la autoridad competente, sobre todo porque pues no podemos poner en riesgo a las comunidades. Justo eso. Buenas tardes, rector, le saluda Marco Antonio Silva, es lo que yo quiero preguntarle. Por todas estas amenazas y por los hechos concretos de violencia física, ¿cuántas, digamos, denuncias de hechos ha presentado la Universidad Nacional ante autoridades del Fuero Común? Al día de hoy en la mañana se habían presentado ya 6 y se estaban preparando otras 3. ¿Cuáles son los supuestos, rector, para estas 9? ¿Perdón? Los supuestos delitos, ¿por qué hechos se presentan estas denuncias? Bueno, son amenazas que en este caso, por haber recibido amenazas ya sea directamente a una persona o a la comunidad en su conjunto de que habría agresiones físicas. Sí. Pues, rector Leonardo Lomelí Vanegas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias por esta información, por estos minutos en tiempo real sobre este tema, pues, que es de la mayor relevancia no solamente para la comunidad de la UNAM, para todo el país y me atrevo a decir, pues, en esta conversación de nuevo global sobre las experiencias en línea, la toxicidad de los medios sociales, de la convivencia en el espacio digital y la salud mental, que son temas, pues, obviamente de salud pública, no solamente de la comunidad estudiantil. Le agradecemos estos minutos y muchas gracias. Buenas tardes. Al contrario, Enrique, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues ahí está el rector Leonardo Lomelí Vanegas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es que se han ido sumando, Paco, Marco, los planteles en estos días que, como dice, por amenazas tienen que cerrar, o sea, pues para revisarlas, para realizar el trabajo de investigación, se tienen que ir a clases remotas, pero también porque, pues, en el caso al menos del CCH Sur, donde hay un hecho de violencia concreto, el homicidio de un estudiante a manos de otro alumno, también hay un reclamo de esa comunidad de, pues, no nos sentimos en condiciones de regresar a clases si no se garantiza la seguridad a través de una serie de medidas. La preocupación, me parece, y eso lo preguntaba al rector, es pues que sigan sumándose más planteles. Exacto, una situación difícil que revela la tensión entre el derecho a la educación y la necesidad de seguridad y el desgaste que sufre la autonomía de la UNAM y el riesgo que enfrenta, de que la violencia vaya erosionando la vida universitaria. Además, te lo dijo bien Pacaso, es decir, todas las amenazas, todas se deben de tomar en serio. Entonces, a partir de ese hecho,
tú dices, Enrique, las comunidades se sienten vulnerables, y cuando hablas de comunidades habría que extenderlo claramente a los padres de familia, que se han involucrado en un número importante. El día de ayer, el auditorio que se dispuso para poder hablar de estas cosas fue insuficiente. Entonces, no es solamente del usuario inmediato de las instalaciones de la UNAM, sino todo lo que gira alrededor del estudiante, ¿no? Sí, y bueno, no podemos obviar que todo esto ocurre en un contexto generalizado de violencia en el país. No es parte de, me parece que he escuchado de parte de las autoridades, la posición oficial es, no, es que esto no forma parte de ese contexto, pero en la vida de las personas, de los habitantes de esta ciudad, del país, pues por supuesto que no se puede separar una cosa de la otra. Y los espacios seguros que deben ser las escuelas y otros, hemos hablado de hospitales en Sinaloa, hemos hablado de sitios de congregaciones religiosas, lo que deben de ser espacios seguros, santuarios de esa violencia, pues hoy están siendo también penetrados por expresiones de violencia. Así que no creo que podamos separar una cosa de la otra. La realidad es que pues conocemos de la sensibilidad de la comunidad universitaria a estos asuntos, de lo solidario que puede ser ese grupo, y bueno, la atención que debe recibir esto. Me parece que las autoridades escolares, las autoridades gubernamentales están actuando pues de manera oportuna y reconociendo que esa intervención es necesaria para evitar que el asunto escale aún más, ¿no? Oye, Enrique, Paco, y el tema de mañana, de la marcha del 2 de octubre, que si yo no sé si tenga matices o sesgos, que recupere de alguna manera esta preocupación y la exprese en la calle, porque además 9 denuncias de hechos en, ¿qué te gusta, Paco? ¿9 días? ¿15? Desde que supimos de esto, pues la verdad es que casi van de denuncia por día y medio, Enrique. Sí, efectivamente, y pues esta fecha se atraviesa en medio de toda esta discusión, así que pues estaremos muy atentos, obviamente, el día de mañana.